Buen día tengan todos ustedes, hermanos. En este cuarto domingo del tiempo pascual, contemplando la imagen de Jesús, el buen pastor, y que son partícipes virtualmente desde sus hogares a través del Facebook, y que podemos participar de este banquete eucarístico. Esta es la reunión de los que reconocemos a Jesucristo como único pastor. Aquí somos testigos de lo que Él ha hecho por nosotros. Recibamos a nuestro celebrante, el Padre César Augusto Gutiérrez. La vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Un saludo cordial también a través de la señal de internet a quienes están siguiendo y viviendo esta celebración eucarística. Es el cuarto domingo de Pascua, como escuchábamos en la monición inicial, y es el domingo del buen pastor. Le damos gracias al Señor que Él es nuestro pastor. Él, como dice el Salmo 23, nos pastorea y ha querido dejarnos en la iglesia también algunas personas escogidos por Él como signos del buen pastor. Le pedimos al Señor por los obispos, por los sacerdotes, llamados a ser imagen del buen pastor. Ofrecemos la Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Raúl Antonio Solares Salazar. Feliz cumpleaños. Pedimos por la salud de la hermana Karina de Rivas y por el eterno descanso de la señora Marta, la tía de nuestra hermana Lucy. Para celebrar dignamente estos santos misterios, en silencio humilde, reconozcamos que muchas veces no escuchamos la voz del pastor. Seguimos nuestro capricho, queremos hacer nuestro gusto, y eso nos lleva hacia el mal. Pidamos perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es rico en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos.
Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvía los insultos. Maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas
y ellas me conocen a mí. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando las ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a sacrificar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. ¿Qué tal, hermanos? Siéntense, acomódense en su casa, los que están siguiendo la señal de Facebook en la página de Marta y María. Un saludo para la comunidad, particularmente para la hermana Lucy, que hace 3 días se murió su tía Marta. Que el Señor fortalezca a su familia y a ella la acoja. Seguramente ya la acogió en el reino. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Domingo 4 del tiempo de Pascua. Es el domingo llamado así del Buen Pastor. Año con año, en este tiempo de gracia que el Señor nos concede, el 4º domingo de Pascua tiene la característica de que la Iglesia nos invita a fijar los ojos en Jesús, el pastor de las ovejas, o mejor, como dice hoy el capítulo 10 de San Juan, la puerta de las ovejas. Durante los 3 ciclos del tiempo de Pascua, ciclo A, ciclo B y ciclo C, leemos siempre el capítulo 10. Hoy corresponden los primeros 10 versículos. Este capítulo forma una unidad con el capítulo 9 del Evangelio de Juan, el capítulo en el que Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento. Y este muchacho, esta persona que recibe gratuitamente la capacidad de ver de parte de Jesús, se vuelve una persona libre, se vuelve una persona ya que ha recuperado la dignidad. Por eso
Las autoridades judías lo expulsan de la sinagoga. Y entonces Jesús, en defensa de esta persona a quien Él le dio la vista, entra en conflicto con las autoridades judías, con los fariseos. Y entonces viene el capítulo 10, en el que Jesús se presenta a sí mismo con su identidad más profunda. ¿Quién es Jesús? Y segundo, ¿qué cosa viene a hacer Jesús con nosotros? Por eso ya escuchamos que Jesús dice: yo soy la puerta del redil de las ovejas. ¿Qué significa la puerta? La puerta es el lugar de acceso. Entrar por Jesús, entrar por la puerta, significa poner el bien del ser humano como el valor supremo de nuestra existencia y ponernos con todas nuestras fuerzas a lograrlo, a procurar el bien del ser humano. Quien no tiene este valor como principio que guía sus acciones, ese, dice Jesús, es un ladrón y un bandido. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque se puede tener acceso al rebaño no por amor, sino para robar. Ladrón es el que toma lo que no le pertenece. Ladrón es el que arrebata lo que es de la comunidad y lo hace suyo. Y así contradice a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no le quita nada a nadie. Al contrario, lo da todo por amor a nosotros. Y quien sigue a Jesús no quita a nadie nada. Al contrario, se da a sí mismo, se entrega, igual que Jesús. Entonces el ladrón es el que arrebata, el que quita lo que no le pertenece. Y dice Jesús, otra característica de quien no entra por la puerta es un bandido. Y bandido, en el lenguaje bíblico, significa el que usa violencia contra los demás, el que es homicida. Y es homicida no solo quien mata físicamente a alguien, sino quien daña al otro. Y hay tantas maneras en las que dañamos a los demás. Ese, dice Jesús, es un bandido, porque en lugar de liberar a la gente, lo que hace es meter miedo, reprimir. En cambio, Jesús quiere una comunidad en salida, en éxodo. Por eso dice Él, entra por la puerta, porque es el pastor. Las ovejas, ¿qué característica tienen las ovejas? Reconocen la voz de Jesús, la voz del pastor. ¿Por qué la reconocen? Porque la voz de Jesús comunica vida, porque la palabra de Jesús transmite, da la libertad. Es una palabra vivificante, no mortificante. Y segundo, Jesús tiene una relación con nosotros personal. Para Jesús, la comunidad cristiana no es una masa de gente indeterminada y no conocida. Existe una relación de conocimiento recíproco entre Jesús y los suyos, una relación personal. Sus ovejas escuchan su voz. Él nos conoce por nuestro nombre y Él nos conduce fuera. A Jesús no le gusta el encierro. Por ahorita tenemos que estar encerrados. Y cuidado, andan saliendo, Quédense en casa hasta que nos digan. Pero hay otro tipo de encierro que ese no es querido por Jesús. ¿Qué encierro?
el de quien se encierra en su egoísmo, el de quien se encierra en el mal, el de quien se encierra o encierra a otros en la injusticia y en la mentira. Jesús viene para sacarnos de esos recintos que no liberan al corazón humano, que no comunican vida, que no dan la libertad. Jesús viene para sacarnos de la mentira, del mal, de la injusticia. Él quiere una comunidad, repito, en salida. Y la quiere y nos conoce personalmente. Por eso dice que el pastor actúa con entera libertad, camina delante de ellas, no de forma subrepticia o escondido, a ver, que nadie mire que está sacando a las ovejas. No, al contrario, como es el pastor, Él las conduce con libertad y va delante de ellas. Va delante porque es el modelo del pastor, va adelante porque es el guía, va adelante porque nos llama a seguir sus pasos. El camino es Jesucristo, el camino de nuestra libertad y de nuestra dignidad es Jesús. A un extraño, dice Jesús, no lo seguirán, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. La gente, la comunidad para Jesús tiene un sentido espiritual interior. Cuando escuchan una voz, una palabra que no comunica libertad, cuando escuchan una palabra que es ofensiva, que reprime, que rebaja la dignidad humana, esa voz no la sigue la gente. No la siguen quienes le pertenecen al Señor. Yo les aseguro, dice Jesús, yo soy la puerta. Estamos invitados a entrar únicamente por Jesús. Él es el acceso a la vida eterna. Él es el acceso a la alegría, a la libertad. Pasar por Jesús significa, repito, poner el bien de cada persona como el valor supremo de mi vida y buscar hacer todo lo posible para hacerlo realidad, ese bien supremo. El ladrón, termina diciendo Jesús, solo viene para robar, para sacrificar y para destruir. Cuando Jesús pronuncia este discurso está en el templo y los sacrificios que se ofrecían en el templo no era tanto de las ovejas, los corderos y los bueyes. A quien estaban sacrificando realmente era al pueblo. Le estaban quitando la vida. Hoy también en nuestra sociedad quizá y en nuestro mundo hay muchos que se abrogan este servicio, dicen ellos, de autoridad sobre el pueblo. Tenemos que tener un sentido crítico para descubrir quiénes sirven a la vida de la comunidad y quiénes se aprovechan del pueblo para seguir robando, para seguir haciendo el mal y cometiendo injusticia. No es posible que en nuestro mundo siga habiendo personas que, actuando supuestamente por el bien común, lo que buscan es su propio interés. Y lo que digo de los políticos puede pasar también a veces en la iglesia. Hay algunos que tienen un cargo de responsabilidad en la comunidad y se creen los dueños. Y entonces lo que ellos dicen es lo que se hace. Y cuidadito con que no hagan lo que diga el coordinador o la coordinadora. A veces lo que dicen es su capricho y no el bien de los hermanos. Mejor no sigo, pero creo que estamos llamados, y yo soy el primero que me pongo delante de este texto bíblico, porque Jesús, el modelo del pastor, es el modelo para nosotros. Una relación
en la comunidad solo puede ser auténtica cuando es una relación que tiene como centro a Jesucristo, que tiene como centro la libertad de los miembros de la comunidad, que cada uno se sienta feliz, crezca como ser humano y como creyente, y no se sienta ahí apocado, no sé si se dice achicopalado, no sé si se entiende en Guatemala. ¿Por qué? Porque quien está al frente de la comunidad, lejos de transmitir confianza, lo que comunica es miedo, y la gente obedece, no por convicción, sino porque ni modo, por miedo. No es así como se libera al ser humano. Jesús termina, y termino yo también, ya me pasé. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida. Ese es el fin de la misión de Jesús, comunicar vida a cada creyente, a cada ser humano, a toda la comunidad humana. Jesús no vino para sacarnos de un recinto, el recinto del pueblo judío, y meternos en otro encierro. No, Jesús vino para crear una nueva comunidad humana que tiene en su base una relación recíproca de amor, de libertad y de vida. Y en abundancia, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan abundantemente. Frente a esta pandemia que nos tiene un poquito con miedo quizá, Dios es Señor de nuestras vidas y Él tiene en su mano todo lo que pasa. Ni siquiera esta pandemia se escapa de la misericordia de Dios. Los enfermos, las familias que están sufriendo, están en las manos del Señor. Él nos ama tanto que no solo es pastor, por amor a nosotros se hizo cordero, porque es propio del amor abajarse, porque cuando uno ama a alguien, uno busca parecerse a quien ama, y Dios nos ama tanto, Jesús nos ama tanto, que siendo pastor se hizo cordero, y por amor se entregó en la cruz, y ahora se nos da en la Eucaristía, el pastor que se hace cordero para quitar el pecado que nos impide ser amigos y no nos deja ser felices. Pidamos en este domingo del Buen Pastor que nos dé la gracia de dejarnos pastorear por Jesús. El texto del Salmo tan famoso y tan querido por nosotros, el Salmo 23, es precioso porque literalmente dice, no dice así, el Señor es mi pastor, no, literalmente dice, el Señor me pastorea, que le añade un poquito más, porque ¿qué significa me pastorea? Significa que me custodia, que me nutre, que me hace crecer, que me da libertad, que me acompaña, que da la vida por mí. Este es Jesús, nuestro pastor, y a Él queremos pertenecer para siempre. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado. Los invito a que, puestos en pie, ahí en su casa, sintiéndonos iglesia, unidos en comunión con Jesús, hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha confiado a Jesucristo su Hijo. Para que la Iglesia goce de la necesaria libertad en la elección de sus pastores, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el pueblo de Dios tenga los pastores idóneos que necesita, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el Papa, los obispos y todos los que tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de Cristo que está en medio de nosotros como el que sirve, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los gobernantes en sus deliberaciones y decisiones estén siempre atentos a las necesidades de sus pueblos, recogiendo sus justas aspiraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el Señor en su misericordia ponga fin a esta pandemia, para que Él esté cerca de los enfermos, bendiga al personal médico, a todas enfermeras, enfermeros, personal de salud, de seguridad, para que tenga piedad de los que han fallecido, roguemos al Señor. Óyenos. Escúchanos, Señor, que tu bondad y tu misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos a los pastos eternos, conducidos por tu Hijo Jesús, pastor y puerta del rebaño, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor que Él tiene y me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, jamás, aunque yo sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Aleluya, 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 aleluya. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llenen siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que ha sido inmolado Cristo nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo, Raúl Antonio, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de tu hija Marta y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la confianza que nace de sabernos amados de Dios, guiados siempre por Jesús, cantemos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino. Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy
María, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ofrezcan un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el pastor, que se hizo cordero para quitar el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, Señor, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por el amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados
junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por el amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, en Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que Romanos 8:28 nos dice que Dios dispone de todas las cosas y que todo pasa para bien de los que aman a Dios. Hoy la iglesia debería estar completamente abarrotada aquí y el Padre César Augusto Gutiérrez pues recibiendo la alegría de todos ustedes para felicitarlo, pero como por las circunstancias en las que nos encontramos, ustedes desde sus hogares pueden acompañarme para hacer una oración por nuestro sacerdote, el Padre César Augusto Gutiérrez. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados a la vocación sacerdotal. Hebreos 5:1 nos dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlos ante Dios. Hoy, domingo, día del Buen Pastor, qué mejor que usted desde su hogar pueda extender su mano, que el Padre César Augusto se sienta respaldado por esta comunidad, que Dios lo sacó de entre los hombres para representarnos ante Dios con sus dones y sus carismas, y que solamente Dios sabe su caminar, cuántas luchas, cuántas enfermedades, cuántos sufrimientos y persecución e incluso hasta económico ha tenido que pasar el Padre César Augusto. Pero qué mejor momento de que en medio de este virus, de esta pandemia, pues tiene que, por alguna emergencia, visitar a algún enfermo o ayudar a algún necesitado porque no tiene para sufragar su alimento en su familia, y hasta pues saca de su bolsillo para poder ayudar al necesitado, desprenderse, darse como buen pastor. Hoy, Padre bendito, Dios todopoderoso y eterno, te damos benditas gracias por este sacerdote que tienes al frente de tu iglesia, mi Dios amado. Que tú lo cubras con tu purísima sangre, lo guardes y lo protejas, Señor, en este caminar, cuando pues definitivamente escucha el llamado de tu pueblo y no le importa la hora y sale, Señor, en busca de poder, como tú, Señor, buen pastor, acoges a tu oveja. Señor, guarda, cuida y protege al Padre Augusto
y a todos los demás sacerdotes, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, porque ellos han sido llamados a darse a tiempo y a destiempo. Que en este bendito mes que iniciamos, dedicado a nuestra Madre, la bienaventurada siempre Virgen María, y como lo dice el salmista, he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad, que Él siempre está haciendo tu voluntad, como tu Madre Santísima lo hiciste. Ruega por Él ante Dios nuestro Señor. San Juan Bosco ruega por Él. Amén y amén. Gracias, gracias. Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Bajo el amparo de la Virgen, ponemos este mes a su familia, sus necesidades, sus intenciones, para que en este mes sea vencido este virus, para que recobren la salud los enfermos y podamos reencontrarnos para compartir nuestra fe y seguir construyendo el reino de Dios como Jesús lo quiere. A ella la invocamos con cariño. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. El Dios que por la resurrección de su Hijo unigénito les ha redimido y adoptado como hijos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la verdadera libertad, por su bondad reciban también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo, por sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida,